Salam alaikum, salam y paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam y Razón. Empezamos. Bien, vamos a seguir con nuestra serie sobre el origen del Corán, es decir, la compilación, conservación y transmisión del Corán. Y recuerden que seguimos en el primer bloque, es decir, vamos a seguir exponiendo la teoría de la escolástica del Hadith, de cómo fue compilado el Corán y cómo fue luego conservado y transmitido. Bien, en la parte anterior habíamos resumido de que realmente el profeta, la única función que tenía como mensajero era recibir el Corán y transmitir y poco más. Es decir, que él realmente no tuvo mucho que ver con eso de compilar el Corán y luego poder dejarlo por escrito en un solo libro, sino que esa tarea, el protagonismo se lo va a llevar, digamos, sus compañeros. Ya que, como hemos mencionado, el profeta pues también tenía problemas de memoria y tenía problemas de que es analfabeto, no sabía leer y escribir, y todas estas cosas son los que realmente sostienen las teorías del hadith o del hadithismo. Resulta que cuando seguimos estudiando las obras como llamamos Suyuti, es decir, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an o Ash-Shatibiyya, o cualquier obra de estas que nos hablan de cómo fue el Corán compilado, las teorías sobre la compilación y conservación del Corán, nos hablan de tres fases. Es decir, la primera fase es que el profeta transmite el Corán y sus compañeros la memorizan. Luego, en la segunda fase es compilado en un solo libro en la época de Abu Bakr, es decir, el primer califa, Abu Bakr as-Siddiq. Y por último, la tercera fase es nuevamente recompilado y además se hace una criba de libros donde se selecciona o se escribe un solo libro del cual se hacen luego muchas copias en la época del tercer califa, es decir, el califa Uthman ibn Affan. Bien, pero ¿cuál es la razón que empuja al primer califa Abu Bakr a compilar el Corán? La razón, según explica Suyuti y otros autores, es que se han basado en hadices que dicen que la muerte de aquellos que han memorizado el Corán es lo que impulsa la necesidad de compilarlo en un solo libro. Y esto lo vemos recogido, por ejemplo, en el Bukhari. Nos cuenta que Qatada, dice, nos ha narrado Anas ibn Malik que en la etapa de Uhud, es decir, los primeros años después de la emigración, la batalla de Uhud, donde los musulmanes perdieron ante la invasión de Quraysh, pues murieron 70 de los que memorizaban el Corán. Luego, en Bi'r Ma'una, bueno, Bi'r Ma'una es una zona alrededor de Medina donde el profeta envió una misión, de acuerdo a los relatos, estamos hablando de, según el hadith, envió una misión de 70 hombres que memorizaban el Corán para en una misión de divulgación, porque fue solicitada por una tribu. Y luego esta tribu, por miembros de esa tribu realmente. Luego esta tribu, otros miembros tradicionalmente los asesinan a todos. Y también el día del Yamama. El Yamama es una batalla ya en la época de el califa Abu Bakr, ¿no? Y también murieron 70. Si se fijan, se repite el número 70-70. Y realmente no es que fueran 70, sino que fueron muchos. Y las 70 realmente es una expresión. Por lo tanto, esta es la razón, es decir, la muerte, el fallecimiento de los que memorizaban el Corán, es decir, hay gente que sabía el Corán de memoria y la muerte hacía peligrar el hecho de la conservación del Corán. Esto lleva a Abu Bakr a decirle, lleva a Omar ibn al-Khattab a recomendarle a Abu Bakr que compile el Corán. Y Abu Bakr responde que por qué él iba a hacer algo que no hizo el profeta. Es decir, según los hadices, Abu Bakr reafirma de que el profeta realmente no compiló el Corán. Fíjate que los hadices van a intentar siempre sostener esta teoría de que el profeta no compiló el Corán. Bien, entonces, hay una serie de problemáticas en esto de las muertes de los que memorizaban el Corán, porque tenemos algunos hadices que nos dicen, que también recoge As-Suyuti, que aquí está, dice que muchos han muerto en esas batallas, en esas guerras, y con su muerte desapareció parte del Corán. Es decir, se fueron partes del Corán, desaparecieron a leyes del Corán. Bien.
Por lo tanto, en la segunda etapa tenemos también otro hadith, y es aquel que también está recogido en el Etqan de Ulum al-Quran de Imam Suyuti, donde dice que Ali ibn Abi Talib, que en otro relato también, que pondremos aquí sus fuentes, donde dice que el profeta, un relato que se atribuye al mensajero, que él dijo que él es la ciudad del conocimiento y Ali es la llave. Bien. Y el Imam Suyuti recoge que Ali ibn Abi Talib, tras la muerte del profeta, durante 3 días, es decir, inmediatamente después, compiló el Corán. Y en otro relato dice que lo compiló de acuerdo al orden en el que fue revelado. Bien. Es decir, de todas formas, en orden o no, la cuestión es que justamente tras la muerte del profeta se compiló el Corán. Si ya había un Corán compilado por Ali, ¿por qué no había otra necesidad de compilar el Corán? Esto es una pregunta que se deja sin responder. Bien, porque si Abu Bakr dice que él no va a hacer algo que no hizo el profeta, es decir, que otros compañeros sí lo hicieron, pero no lo hizo Abu Bakr. En este caso, Ali compila un Corán. Luego, en esa época, es decir, la época de Abu Bakr, se compila el Corán y se llama a uno de los compañeros que se supone que es Zayd ibn Thabit. Bien, Zayd ibn Thabit es el que ya era escriba en la época del profeta y también es escogido por Abu Bakr en esta misión que es, digamos, recomendada por parte de Omar ibn al-Khattab, el que más tarde sería el segundo califa, y Zayd ibn Thabit es el que compilaría el Corán. También inicialmente Zayd ibn Thabit rechazaría esa petición por las mismas razones que Abu Bakr y luego acepta. Así que tenemos en esta primera parte una compilación inicial, la de Abu Bakr. Y más tarde, después de Abu Bakr, fallece y se queda ese Corán en manos de Omar. Y durante todo el mandato de Omar se queda ese Corán y fallece Omar. Y ese Omar pasa a manos de su hija Hafsa, que es la mujer del profeta, la pasea con él. Entonces, si ya tenían un Corán, ¿cuál era la necesidad de volver otra vez a compilar o filtrar Coranes si tenían un Corán de referencia en el cual fue cogido, este primer Corán fue cogido de aquellos aleyas escritas en lo que ya hemos dicho en el capítulo anterior, pues eso, huesos, hojas de palmera, piedras, soportes de lo más rocambolescos, es decir, que de los más extraños, y algunos en pieles. Nos llama mucho la atención esta cuestión, ¿no? O sea, tenemos un Corán que fue compilado en la época de Abu Bakr, pero el Corán compilado por Ali se obvia. Se llama a un señor que es en este caso Zayd ibn Thabit, que se le da 4 características: su juventud, el hecho de que fuera escriba del profeta, el hecho de que todos opinan bien sobre él, y el hecho es de los pocos que había memorizado el Corán entero. Por lo tanto, en otros relatos nos dicen que habían muchos memorizadores, pero aquí de los pocos que han memorizado. Y resulta que dijimos, si son pocos, ¿quiénes son estos 4 que han memorizado el Corán? Que luego encontraremos que forman parte de esa comisión que trae Othman. Y ahora veremos cuál es la razón. Realmente, en el Bukhari nos trae quiénes son estos 4 personas que tras la muerte del profeta eran los que habían memorizado el Corán entero, ¿vale? Porque luego cuando se entra en debate con la gente del Hadith, te dice, no, los otros relatos que hablan de que había muchos sahabas que habían memorizado el Corán, habían memorizado parte de él, aunque no lo ponen los relatos, es una interpretación. Entonces en el Bukhari nos dice que Anas bin Malik preguntó a Qatada sobre la compilación del Corán. Y dijo que los que realmente compilaron el Corán, y aquí los hadithistas interpretan el Jamma, es decir, la compilación, la agrupación, como la memorización y no la escritura. Porque ellos tienen que vigilar de que no se escriba nada hasta que llegue la época de Abu Bakr, ¿vale? Eran 4. ¿Quiénes son estos 4? Ubay bin Ka'b.
Bien. Mu'adh bin Jabal. Zayd bin Thabit, que este es el que va a tomar también el protagonismo tanto en la etapa de Abu Bakr como la de Uthman. Y Abu Zayd. Dijimos que en el Abu Zayd dijo uno de sus tíos. Pero también en el Bukhari mismo, en el propio Bukhari, recoge que el profeta había muerto y no habían compilado el Corán, vamos a seguir el mismo significado, es decir, de memoria, sino 4. Bien. Abu Darda, Mu'adh bin Jabal, Yazid bin Thabit y Abu Zayd. Es decir, hemos cambiado aquí el nombre de Abu Darda en vez de Ubay bin Ka'b. Es decir, el relato nos dice solo 4 son los que habían memorizado enteros. Y en el relato anterior nos dijeron que eran los otros 4. Pero también en el propio Bukhari nos narra que 4 son los que el profeta recomendó tomar el Corán de ellos. Bien. Abdullah bin Mas'ud, fíjate que aquí Abu Darda ha desaparecido. Wa Salim, wa Mu'adh bin Jabal, wa Ubay bin Ka'b. Así que Abu Zayd y Zayd bin Thabit desaparecieron de esta recomendación. Es decir, el profeta recomienda coger el Corán de estos 4, pero no son los mismos 4 mencionados en el relato anterior, ni son los mismos el anterior. Se repiten los nombres y desaparecen otros. Y esta contradicción no sabemos cómo se puede salvar, porque al final, según el compilado, todos los relatos son válidos. Es decir, este es válido, este es sahih, sahih, sahih. Bien. Así que realmente cuando se pregunta exactamente quién era el que memorizó el Corán después de la muerte del profeta y quiénes son estos que lo habían compilado, como vemos, los relatos nos ofrecen una contradicción en las versiones. Bien, hay en las razones cuando se empieza a hablar de por qué en la época de Uthman, como mencionamos anteriormente, se llama a esta compilación, la razón es que los musulmanes, según los hadices, empiezan a utilizar distintas versiones del Corán. Es decir, hay distintas formas de recitar el Corán. Hay un lugarteniente que vuelve a Uthman diciendo, oye, cuidado con los musulmanes que están empezando a enfrentarse entre sí porque cada uno está utilizando una versión del hadith distinta. Del Corán distinta. ¿Por qué? Porque los del Levante utilizaban una versión que era la de Ubay bin Ka'b. Y los otros en Irak utilizaban una versión que era de Abdullah bin Mas'ud. Y unos a otros se acusaban mutuamente de kafres por haber modificado la lectura coránica, ¿no? O la recitación coránica. Esto impulsó a que Uthman dijera, vénganse para acá y vamos digamos, a filtrar los contenidos. Ojo, aquí, en esta etapa, Hafsa todavía tenía el Corán que se había compilado en la época de Abu Bakr. ¿Por qué ese Corán no fue utilizado para ser, digamos, el que filtre las versiones estas en las que se competían o se contradecían entre sí? No lo sabemos. Simplemente llama a su comisión de 4 y estos 4 son los encargados de, en base a 2 testigos, y esto hay que subrayar con líneas rojas, llamar a todos sus compañeros del profeta que habían memorizado el Corán y todas las versiones que habían escrito posteriormente los compañeros del Corán y hacer una criba, es decir, qué Corán es el que realmente debe ser, bajo el criterio de que si ven alguna diferencia se impone la versión de la forma en la que se recitaba Quraysh, ya que el Corán fue revelado en base a la versión de Quraysh. Bien, por lo tanto, aquí tenemos un problema y es que el criterio para recoger las aleyas es que fueran verificadas por 2 testigos. Esto viola totalmente las teorías del usul, de los fundamentos teóricos de la ciencia del Islam, porque dicen que para que una ley ya tenga validez de la transmisión, tiene que ser mutawatir, es decir, ampliamente consensuada, tanto en memoria como en escritura. En cambio aquí nos dicen no fue ampliamente consensuada, sino validada por el testimonio de 2 compañeros. Y aquí encontramos que dentro de la tradición hay 2 versiones. La versión más hadithista, la que dice que hay con 2 testigos,
es validada la forma de escribir y de recitar una ley, mientras que la otra nos dicen que no, que tiene que ser ampliamente consensuada, es decir, mutawatira. Pero es que además, continuamos con las incoherencias y contradicciones del hadith. Observamos también que el hadith nos está diciendo que estas leyes que se compilan, o estas azoras, tenemos también más tarde que hay, en la versión de Uthman, se atribuye a Aisha, ¿no? También lo encontramos recogido en la obra de Imam Suyuti, es decir, el Itqan, que la Sora del Ahzab, es decir, la Sora 33 de los coaligados, se leía en la época del profeta, es decir, este relato es de la etapa de Uthman, lo narra Aisha, se atribuye a Aisha. Nosotros sabemos perfectamente que Aisha no lo dijo. Que se leía en la época del profeta con 200 aleyas. Realmente la Sura al-Ahzab tiene 73. Dice, فَلَمَّا كَتَبَ عُثْمَانَ الْمَصَاحِفِ, es decir, cuando Uthman hizo la nueva versión del libro y hizo varias copias, no quedó de ellas sino lo que veis ahora, es decir, las 73 aleyas. Por lo tanto, en esta compilación, de acuerdo al relato que recoge Imam Suyuti, Uthman coge, o la compilación que se hace, se pierden decenas y decenas y decenas de leyes. Pero esto no es el único caso, ¿no? Hay muchos más casos que veremos en el siguiente capítulo. En definitiva, los hadices siempre tienen el mismo problema. Primero, hay una constante contradicción en relatar los mismos hechos. Unos dicen una cosa y otros dicen lo contrario. La otra cuestión también es que no se mantiene una coherencia en el hilo de la historia, porque aparecen personajes como Ali compilando un Corán, luego desaparece la historia de Ali compilando el Corán, vuelve a aparecer Abu Bakr, donde dice que nunca antes se había hecho algo así, ni en la época del profeta, donde además la idea de compilar el Corán ya no es de Ali, sino de Omar. Luego aparece más adelante de que los 4 que memorizaba el Corán, primero que son solo 4, mientras que en otros hadith dice que son muchos. Luego explican que esos muchos realmente no memorizaban todo el Corán, sino solamente una parte. Luego cuando decimos quiénes son esos 4, nos dan nombres distintos que se contradicen entre sí. Y ya al colmo de los colmos dicen que los musulmanes recitaban el Corán de forma distinta y se peleaban entre ellos, la gente del Levante con la gente de Irak. Unos seguían la versión de Ubay bin Ka'b y otros seguían la versión de Abdallah bin Mas'ud. Hasta el punto en el que ya, para rematarlo todo, nos dice que atribuyen a Aisha que la versión que recoge Uthman ibn Affan, la Sura del Ahzab, es decir, la Sura de los coaligados, le faltan pues casi 130 leyes, no llega, ¿no? Entonces, esta es la versión que nos transmite la gente del Hadith en lo que ellos llaman ciencias coránicas, de cómo fue compilado el Corán. Ya en el próximo capítulo veremos que esto de que el Corán le falta leyes o azoras, o a leyes que tendrían que ir en determinados lugares, es una constante de cada vez de mayor magnitud que iremos observando. En definitiva, quien leyera estos hadiths, en fin, se llevaría una sorpresa. No vamos a adelantar acontecimientos porque en el próximo capítulo vamos a detallar algunas cuestiones vinculadas a este asunto. Así que, sin más, hasta el próximo capítulo. Un saludo de paz. Wassalamu alaikum. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam a Islam, un retorno al Corán. Bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre una teoría llamada la teoría en árabe sería an-nasikh wal-mansukh, es decir, lo abrogante y lo abrogado, ¿no? O aquello que abroga y aquello que es abrogado. Bien, esta teoría realmente no es sencillo explicarla en pocos minutos, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacer un resumen muy breve, muy sintetizado. Personalmente, esta teoría me ha llevado muchísimo tiempo de estudio e investigación y creo que es una de las teorías más importantes para explicar muchos de las problemáticas que se ha generado dentro de la escolástica musulmana
en las distintas producciones a lo largo En de ambos casos, las distintas etapas históricas. las carencias